Buenas tardes. Bien, hoy vamos a terminar el tema 2, que es precisamente donde nos quedamos. Aquí lo tenemos en el último punto, en este segundo tema de control analógico de sistemas. Y ya habíamos visto, pues, eh, con detalle, pues, en qué consiste un controlador PID y la forma en que se implementa como controlador analógico, ¿vale? Como circuito electrónico y luego estuvimos empezando a ver detalles sobre qué significa sintonizar un PID, que no es más que seleccionar las ganancias del controlador de forma que ese controlador nos permita cumplir las especificaciones de control. Ya adelantamos un poco en la última clase que en las métodos de sintonía del PID pues, había varias formas de realizar esta sintonía, de este ajuste de las ganancias del controlador. Eh, la primera de ellas y más burda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es simplemente método de prueba y error, de ir cambiando la ganancia hasta tratar de que la respuesta pues, alcance un valor aceptable y que cumpla las restricciones de, las especificaciones de control, ¿no? Luego, otros métodos que están basados en la experimentación, es decir, en trabajar con el sistema real delante y extraer de él pues, ciertas características en cuanto a su respuesta dinámica, ¿no? Su respuesta temporal, mediante algunos experimentos y sacar de ahí algunos parámetros que nos sirvan para calcular esos valores de las ganancias del controlador que, que nos puede hacer pues, un control adecuado del sistema, de la planta o del proceso, ¿no? Bien, luego veremos algunos métodos de sintonía automática, son métodos que con el controlador funcionando, el regulador funcionando con la planta o el proceso, pues cómo se puede ajustar de forma automática al régimen de funcionamiento que pueda tener la planta, ¿no? Y por último, vamos a ver los métodos analíticos, donde son los que nos vamos a centrar en esta asignatura. Bueno, aparte también de utilizar algunas veces métodos experimentales, ¿no? Pero en los métodos analíticos, que son los que a través del cálculo eh, asociado a las restricciones, a las especificaciones de control, pues vamos a determinar cuál es la ubicación de, de esos polos y ceros del controlador, que nos van a determinar finalmente cuáles son las ganancias del controlador PID. Bueno, pues después de este resumen, bueno, empezamos con el primero de ellos, ¿no? El ajuste prueba-error, como he comentado, pues sería el método pues más burdo, ¿no? Así sin ningún tipo de cálculo, pues tratar de ajustar las ganancias, ¿no? De forma que la respuesta de la planta controlada, pues se ajuste a nuestras especificaciones. De esta forma es muy difícil conseguir que cumplan las especificaciones, sobre todo cuando las especificaciones de control, pues respecto a la respuesta dinámica de la planta, pues está muy alejada. Entonces es más difícil conseguir esas especificaciones, ¿no? Y de esta forma, pues prácticamente imposible, ¿no? También, por otro lado, es una práctica que suele ser habitual cuando el controlado, pues bueno, no hay muchos requisitos y son fáciles de cumplir, ¿no? Y cuando no se tienen conocimiento, que es precisamente lo que nosotros aquí no nos vamos a dedicarnos a tener un conocimiento más profundo para poder realizar un ajuste, una sintonización de los controladores mucho más avanzada que esta, ¿no? Bien, en principio, eh, estos ajustes, ¿no? Pues se trata de eso, de aumentar las ganancias de forma que consigamos esa respuesta, digamos, más o menos deseada, ¿no? Que podamos querer del control de la planta, ¿no? Bien, una forma de actuar, pues podría ser directamente, pues partir de unos valores bajos de ganancia proporcional y poner la ganancia integral y derivativa a cero, ¿vale? Es decir, solo con control proporcional, que eso ya precisamente lo habéis hecho ya en la asignatura de automática del curso anterior, ¿no? Bien, luego se continuaría aumentando esa ganancia proporcional de forma que se consiga una respuesta que pueda ser, en primer lugar, una primera aproximación aceptable, ¿no? Es decir, que tenga una respuesta estable, es decir, que nuestro sistema, nuestra respuesta del sistema controlado, pues sea estable, ¿no? Por ejemplo,
y que, bueno, nos podamos aproximar al aumentar la ganancia, pues conseguir que sea cercana a esa referencia, ¿no? Luego, si queremos mejorar la parte transitoria de la respuesta, como hemos estado hablando durante todo este tema, sabéis sobre qué tenemos que actuar, ¿no? O qué parte del controlador es importante. ¿Alguna idea? Ahí lo pone la parte de diferencial. ¿Cómo? Perdón. Que ahí lo pone la parte de diferencial, ¿no? Esa es la parte diferencial que ya hablamos en la clase anterior, las clases anteriores, que es la parte diferencial, es la que nos va a mejorar la parte transitoria de la respuesta, ¿no? Entonces, si aumentamos, como dice aquí, la ganancia proporcional, podremos mejorar esta parte transitoria de la respuesta y, y conseguir, bueno, pues que tengamos a lo mejor un tiempo de establecimiento un poco más pequeño, que se nos reduzca el pico, ¿de acuerdo? O bien que eso no aumente, ¿no? Eso es una cuestión que no vamos a poder controlar muy bien, pero sí de esta forma, ¿no? Y luego finalmente podemos establecer una ganancia integral de forma que con eso, ¿qué conseguimos? Eliminar el error en régimen estacionario. Es decir, con una ganancia proporcional hemos conseguido reducirlo a un valor pequeñito, como veis aquí, pero nunca se va a reducir a cero hasta que no le vemos el tipo del sistema. Y ya sabéis que esa es una ganancia integral. ¿Vale? Bueno, de esta forma se puede obtener un controlador aceptable. Estamos viendo la respuesta del sistema, controlarlo, ponemos un control proporción integral derivativo y le vamos variando la ganancia. Bien, esta es una forma así un poco burda de hacerlo sin tener demasiado conocimiento de teoría de control, ¿vale? Sin tener mucho conocimiento de cómo funciona la dinámica del sistema y, por otro lado, también cómo se ajusta un controlador de la forma más apropiada, ¿no? a esa dinámica del sistema. Bueno, es una práctica que puede realizar, pues como os digo, pues personas, ¿no? Que no tiene conocimiento de ingeniería de control y nosotros nos vamos a meter mucho más a fondo. Es decir, con esto se puede conseguir una respuesta aceptable, pero realmente cumpliendo una especificación de control importante, pues sería prácticamente imposible conseguirlo. Bien, así que de esta forma, bueno, pues se puede establecer un procedimiento, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues se puede primero pues, ver la respuesta en bucle abierto y ver cuáles son las mejoras que se necesitan. Para eso hay que tener cierto conocimiento, es verdad, ¿no? Es decir, vemos la respuesta en bucle abierto y cómo vamos a saber qué mejoras son necesarias. Bueno, pues podríamos ver si el sistema es estable con esa respuesta en bucle abierto. También si necesita una parte integral porque la respuesta tiene error, ¿vale? Entonces, si nosotros viéramos la respuesta en bucle abierto, por ejemplo, lo voy a poner aquí arriba, ¿no? Y para una referencia le ponemos así y en bucle abierto vemos que pues, el sistema responde así, es inestable. Por lo tanto, está claro que necesita un control para conseguir estabilizar esa respuesta. ¿De acuerdo? Si esa respuesta pues, fuera estable, como por ejemplo de esta forma, pues sabemos que ya la respuesta de por sí es estable, pero tiene un error en régimen permanente, lo que ya nos está dando pista de que va a necesitar la parte integral. ¿De acuerdo? Y también por otro lado, si vemos su ganancia, perdón, en este caso es la respuesta en bucle abierto, pues son del tipo S, ¿no? Que suelen tener un retardo aquí al principio, que yo no, en este caso no lo he dibujado, ¿no? Y luego ya va creciendo, pues podríamos establecer al 63% una constante de tiempo, ¿no? Por poder deducir si el sistema es lento respecto a lo que nosotros nos piden como tiempo de establecimiento. ¿De acuerdo? En ese caso, si esa constante de tiempo pues fuera mucho más grande, perdón, que estaba pensando una cosa y estaba escribiendo otra. Es decir, si esa constante de tiempo pues no fuera para nosotros suficiente, es decir, es pues mucho mayor que el tiempo de establecimiento que nos he puesto después como respuesta del sistema controlado, ¿vale? ¿Qué podríamos deducir de ahí, de esa situación?
¿Qué vamos a tener que mejorar de la dinámica del sistema? Y precisamente tiene que ver con una de las partes del controlador. Bueno, antes me lo habéis dicho, ¿no? La parte transitoria de la respuesta. Aquí en esta diapositiva no lo pone, pero si no lo pone no lo sabéis. Eso lo tenéis que tener ya claro. ¿De acuerdo? Es decir, hace falta pues la ganancia derivativa porque vamos a necesitar mejorar la respuesta transitoria, ¿vale? Porque el sistema pues es muy lento respecto a lo que podríamos necesitar, ¿no? Bien, entonces como hemos visto antes, pues se añade un control proporcional para mejorar pues cómo crece la respuesta. Luego, para mejorar la sobreoscilación y que se cumpla antes el tiempo de establecimiento, pues tendremos que poner una Perdona, parte. no se te escucha. ¿Sí? No sé si yo. ¿Perdón? ¿Queréis decir algo? Bien. Bueno, si no queréis preguntar nada, continuamos. Añadir y luego se añade la parte integral para eliminar el error en régimen permanente. ¿De acuerdo? Y de esa forma, pues ya ajustar la ganancia. Pero como yo os digo, pues nosotros nos vamos a ir más allá a conocer mejor, a ver la dinámica en cada caso de nuestra planta o proceso para saber qué es lo que necesitamos hacer con el controlador. Bien, por ejemplo, en este caso, pues es como el ejemplo que visteis antes, pues una función de transferencia y vamos variando las ganancias hasta ver cómo son las respuestas, ¿no? Y cómo se van, cómo conseguir una respuesta aceptable de esta forma. Bien, bueno, pues no vamos a dedicarle más tiempo a esto, ¿no? Ya que es una forma un poco así, una aproximación burda a lo que puede ser un controlador que podemos necesitar, pero como vamos nosotros a introducir con mayor conocimiento dentro de la planta y de la dinámica de la planta y la necesidad que debía de cumplir el controlador, pues no nos vamos a entretener más con ese método. Bien, en cuanto a métodos experimentales, pues hay varios, ¿no? Se basan en eso, en ver la respuesta. Es decir, se basan en, por un lado, no conocer nada de la dinámica del sistema, es decir, no conocemos su función de transferencia, no conocemos las ecuaciones diferenciales que gobiernan su comportamiento y por lo tanto no podemos traer la función de transferencia, ¿no? O, por ejemplo, no es lineal y tampoco podemos sacar esa transformada de Laplace de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de la planta y por lo tanto pues no tenemos ningún modelo, ¿vale? Y si no tenemos ningún modelo, pues bueno, pues lo vemos de forma experimental. De forma experimental pues consiste en que nos vamos a la planta, le introducimos una entrada y vemos su salida, ¿vale? Y viendo esa salida tendríamos que examinar esa salida para sacar unos parámetros que nos sirvan para conocer un poco la dinámica de la planta, ¿no? Y con esos parámetros que estimemos, pues calcular sintonizar un controlador PID. Vamos a ver tres métodos: método Ziegel-Nichols, de López y de Rovira. Bien, el método Ziegel-Nichols, ¿no? Fue el primer método experimental y que además tiene dos versiones. ¿De acuerdo? Bien, pues se basa en que según unas tablas en las que se pone en las que se establecen unos valores para las ganancias, proporciones integrales derivativas, pues conseguir un control estable de la planta o proceso que queramos, sobre la que queramos aplicarlo, de forma que tengamos una respuesta subamortiguada, como esta que estáis viendo aquí, en el que se reduce el primer pico en un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagáis un ajuste usando el método de Ziegel-Nichols, pues esta es el tipo de respuesta que tendréis que conseguir de la planta controlada con un control PID sintonizado de esta forma. ¿De acuerdo? Si no, es que hemos cometido algún error por el camino. ¿De acuerdo? Bien, pues tiene dos versiones. Una con un experimento en bucle cerrado. Es decir, nosotros tenemos la planta y cerramos el bucle de control. ¿De acuerdo? Le ponemos una entrada, una referencia y primeramente hacemos un control proporcional. ¿De acuerdo? Ese control proporcional lo que hacemos es modificar la ganancia hasta irnos al límite de la estabilidad. Ese que ya tanto conocéis al hacer controles proporcionales, ¿no? El control proporcional. En el límite de la estabilidad vamos a tener una respuesta
con una oscilación mantenida, como esta que tenéis aquí abajo. Y se trata de esa respuesta que tiene una oscilación con una amplitud constante, ¿no? Pues determina dos parámetros. Ese periodo de la oscilación y la ganancia crítica, la ganancia a la que ocurre esa respuesta, ¿no? Se produce esa respuesta. Como ya sabéis, eso es como irnos al lugar de las raíces, ¿no? Y determinar si nuestro lugar de las raíces cruza el eje imaginario, ¿no? Hacia el lado derecho, pues encontrar la ganancia en el que se produce esa oscilación mantenida, ¿vale? Luego también es más práctico, estando en MATLAB, pues utilizar la función margin, que nos va a dar pues precisamente esa ganancia crítica como uno de los parámetros que vamos a tener ahí como resultado. ¿De acuerdo? Bien, eso ya veréis las prácticas y en algún ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Bien, pues una vez obtenido esos dos parámetros, pues con esta tabla podéis calcular la ganancia del controlador. Bien, queráis un controlador proporcional integral o PID, paralelo serie, ¿no? Bien, bueno, pues la cuestión es que pongamos ese control proporcional, por eso dice aquí que en esta abstracción eliminar la ganancia integral y derivativa y aplicar pues una ganancia proporcional hasta conseguir esa oscilación, ¿de acuerdo? Y después el PID se calcula según esta tabla, como estamos comentando, ¿no? En función de esos dos parámetros que obtengáis de la respuesta, ¿no? Por un lado, la ganancia crítica en la que ha ocurrido esa oscilación y el periodo, ¿vale? El tiempo que tarda en reproducirse cada ciclo de la respuesta. Y luego, si queréis un ajuste un poco más fino, pues a partir de esos valores que ya sí que nos sirven como unos primeros valores para establecer un control bastante aceptable, ya que el sistema la respuesta es estable, ¿no? Pues podemos reajustar a partir de esos valores, ¿no? Bien, esto normalmente, bueno, suele funcionar para muchos sistemas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando son sistemas que tienen, pues, tienen problemas, por ejemplo, si son de primer orden, evidentemente no van a tener una parte inestable, ¿no? ¿De acuerdo? En la respuesta. Entonces, depende si tienen esa parte inestable o no la respuesta. Claro, en general, si nosotros tuviéramos un sistema cuya respuesta en bucle cerrado no nos vaya a hacer a pasar el eje imaginario, si acordáis, qué sistema tendríamos si no... ¿Qué tipo de sistema es este el que estoy tratando de dibujar el diagrama del lugar de las raíces? ¿Vale? Esta asíntota tratan de ser paralela al eje imaginario. Pasa que como lo quiero hacer de mayor grosor, pues no me está saliendo. ¿Qué tipo de sistema es este? Segundo orden. ¿Cómo? Segundo orden puro, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Por esa razón dice que un segundo orden sin retardo, pues no es tampoco apropiado. Y está clara aquí la razón, ¿no? Como no atraviesa el eje imaginario, pues no hay zona de inestabilidad cuando cerremos el bucle. Bueno, pues habrá situaciones en las que esto no sea posible de aplicar, este método, ¿vale? Eso último no me ha quedado a mí muy claro, creo. Es decir, que cuando nosotros queramos utilizar este método, el sistema o la planta que estemos tratando de controlar en bucle cerrado debe tener una zona de inestabilidad. Si no, no podemos conseguir esa, no podemos conseguir esa oscilación mantenida en la respuesta temporal, ¿vale? Es decir, por ejemplo, que fuera una de este tipo y tenga una zona en la que la respuesta de nuestro sistema, pues, pasa de ser estable a inestable, ¿vale? Y en este punto, si establecemos nuestro polo de bucle cerrado aquí, evidentemente la respuesta temporal, pues, es una oscilación mantenida. Aquí sería imposible de conseguirlo en un sistema de este tipo. ¿De acuerdo? Vale, sí. ¿Y podemos repetir otra vez por qué queremos la oscilación mantenida, por eso? Porque el método se basa en llevar la planta, al cambiar la ganancia, a una respuesta de oscilación mantenida de la que podamos sacar
el periodo y la ganancia crítica a la que ha alcanzado ese estado de oscilación mantenida. Vale, porque tenía que tener un 25% o algo de eso, hemos dicho, ¿no? Eso no lo sé. 25%, no O sea, sé a qué se refiere. ¿por qué queremos al final que sea una oscilación mantenida? No, porque el método de Ziegler-Nico en bucle cerrado se basa en llevar la planta a una oscilación mantenida. Es que se basa en eso, el método de Ziegler-Nico en bucle cerrado se basa en eso, en conseguir una respuesta de una oscilación mantenida. Si no podemos conseguirla, no se puede hacer con este método. Vale. ¿Vale? Es decir, hay situaciones en las que sí se puede llevar a esa situación y en otras en la que no. En esa en la que no, pues son de este tipo, primer orden o segundo orden sin retardo y segundo orden y puro, además, en la que esto no será posible, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues entonces en esos casos no se puede aplicar este método. ¿De acuerdo? O sea, y una vez que tenemos la oscilación mantenida, que no me queda muy claro el objetivo de lo que estamos haciendo, creo. El objetivo es diseñar un controlador PID, sintonizarlo, ¿vale? Y lo sintonizamos porque podemos determinar un valor para K sub C y T, y según esta tabla conseguiremos la ganancia proporcional, integral y derivativa. Vale, sí. ¿De acuerdo? Por eso se basa en que consigamos esas características de la respuesta temporal, es decir, que consigamos una oscilación mantenida y saquemos de esa respuesta pues la ganancia crítica a la que se ha conseguido y el periodo con el que oscila la respuesta, ¿vale? Y una pregunta, Sí, ¿qué diferencia hay entre PID paralelo y serie? pues es el que vimos al principio. Ah, vale, vale. Es decir, el que te venía o bien te da con la ganancia K sub P, K sub I, K sub D, o bien con ganancia K sub P y luego tiempo integral, tiempo derivativo, ¿vale? Ah, vale, 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 vale. ¿Vale? Depende. Bueno, aunque aquí en la tabla está puesta la tabla de forma que es tiempo integral, tiempo derivativo, ¿vale? La diferencia estaba que el paralelo era el que dividía los tres partes proporcional, integral, derivativo, ¿vale? Y teníamos aquí K sub P, K sub I, K sub D, y el otro en el que teníamos K sub P delante y luego tendríamos la parte, el tiempo derivativo y el tiempo integral, ¿vale? Vale, vale, Esa es la diferencia. vale. Gracias. Nosotros usaremos el PID paralelo, normalmente. Bien, bueno, pues entonces, también otra variante. Eso es lo bueno que tiene este método. Es decir, podemos hacerlo en bucle abierto. Es decir, nosotros tenemos nuestra planta, de la que no tenemos ningún modelo, y decimos, bueno, pues le introduzco un escalón aquí a la entrada, ¿de acuerdo? Y veo que lo que ocurre a la salida. Y tendría una respuesta, pues si es estable, bien, y si no es estable, pues nos saldrá algo que no nos servirá de nada, como una curva que crece hasta el infinito, ¿vale? Bueno, si es estable, pues es como lo que tenemos aquí abajo, ¿vale? Es decir, podemos determinar a qué valor se estabiliza y luego sacar una constante de tiempo. Es decir, en qué punto, pues, alcanza pues, el 63% de la salida del valor final. ¿De acuerdo? Como si fuera una respuesta de primer orden. Fijaros que esto no es exactamente una respuesta de primer orden, ¿por qué? Lo estoy viendo aquí, ¿no? Tiene una zona en la que la respuesta no crece, porque hay un retardo, ¿vale? Que es este parámetro que hay aquí. Bueno, esto de forma gráfica se calcularía a esa curva, ¿no? Porque la respuesta de una planta en bucle abierto, cuando es estable, pues la forma genérica va a ser en forma de S, como esta que tenemos aquí, que se puede dividir en una parte de retardo y en una parte en la que la otra parte de la respuesta, que es una respuesta de primer orden. ¿De acuerdo? Por eso utilizamos la constante de tiempo como parámetro característico en cuanto al tiempo de respuesta, ¿no? Bien, bueno, pues la forma de calcular sobre esta curva, que es cada parámetro, pues bueno, tendríamos la del retardo, que sería el tiempo en el que alcanza ese 3%, ¿vale? Y luego, bueno, habría que quitarle el retardo, ¿vale? Y luego el retardo lo calcularíamos, pues, trazando una recta que fuera, pues, tangente en el punto de inflexión, ¿vale? Y alcanzáramos donde corte al eje del tiempo, pues será la constante, ¿vale?
Bien, bueno, pues entonces, teniendo estos parámetros, ¿no?, de constante de tiempo y de retardo, pues podríamos aproximar con un modelo, ¿vale? Que no quiere decir que la planta sea de este tipo, de primer orden con retardo, sino que un modelo que represente esta curva sería un sistema de primer orden con retardo, ¿vale? Es decir, un sistema de primer orden, como tenemos aquí, con un retardo. Entonces tendríamos que obtener esos parámetros de ganancia, constante de tiempo y retardo, ¿vale? Bien, bueno, esta forma de calcular los parámetros, bueno, es más propio de cuando se dibuja a mano alzada, ¿no? Como pasaba pues en el siglo pasado cuando no se tenía mucho, bueno, no había otro recurso, ¿no? Ahora tenemos recursos gráficos que los ordenadores no hacen esas representaciones gráficas, ¿vale? Entonces, la mejor forma sería usar esta fórmula directamente. Es decir, establecemos el tiempo cuando llega al 63%, determina cuál es el tiempo cuando alcanza el 28,3% del valor final, y con estas dos fórmulas sacamos ya el retardo y la constante de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces así lo calculamos más sencillo, no tenemos que recurrir a realizar ese esquema o dibujo que teníamos antes. Bueno, pues una vez tenemos todos estos parámetros de constante de tiempo, retardo y ganancia, pues tenemos esta tabla en la que podemos determinar cada controlador, pues, qué ganancias tiene, ¿vale? Bien, esta tabla para obtener un controlador se puede determinar siempre que la respuesta o el retardo tenga un valor significativo. Es decir, que el retardo dividido entre la constante de tiempo pues está entre este intervalo, ¿vale? Sobre todo que no sea muy pequeño, ¿no? Que no esté por debajo de 0,15, que es una cuestión que sí suele pasar cuando no hay mucho retardo, ¿vale? En una respuesta, ¿no? Puede ser muy de primer orden y entonces no tener un retardo muy pequeño. En ese caso, el controlador que se fuera a conseguir con este método, pues no sería estable, ¿vale? No daría un controlador estable. Bien. Bueno, pues, y en el caso de hacerlo con un PID en tiempo discreto, como ya veremos más adelante, pues se aumentaría ese retardo en la mitad del tiempo de muestreo. Bueno, Perdona, sí, una preguntilla. ¿Para el sí. examen las tablas estas hay que sabérselas o las tenemos? Bueno, vais a ¿O poder no? acceder al material de clase, por ejemplo, a esto. Ah, vale, vale. Bueno, luego ahora veremos que MATLAB también esto lo hace automáticamente, pero las tablas que tiene MATLAB para hacer esos cálculos son distintas a estas. Entonces, cuando nosotros pedimos un PID sintonizado por uno de estos métodos, pues nosotros esperamos resultados evidentemente con los datos que están aquí, ¿vale? No los de MATLAB. Muy bien. Bueno, otros métodos. Bueno, pues el método de López pues, trata de minimizar la integral de la función de error. Es decir, conseguir un error lo mínimo posible, ¿vale? Ante perturbaciones, ¿no? Es decir, si nosotros tuviéramos en nuestro bucle de control, tenemos unas perturbaciones, ¿vale? Pues se trataría de conseguir que el error, pues la integral del error, como vemos aquí abajo, pues se minimice lo máximo posible, ¿vale? Esto de aquí, insisto, como hemos hablado antes, es el modelo de nuestra planta que nosotros, al tratarlo con un método experimental, no conocemos ni le tenemos, ¿vale? Cierto que los ejercicios que vamos a hacer vamos a usar la función de transferencia que os damos como datos, ¿vale? Pero luego para el método experimental tenemos que usar esta aproximación, ¿vale? Bien, pues la cuestión es bueno, para minimizar ese error, esa integral del error, ¿de acuerdo? Pues podemos basarnos en distintos criterios, ¿no? Como por ejemplo, penalizar errores grandes. Sería la integral del error cuadrático, ¿vale? También penalizar errores que se prolongan en el tiempo, es decir, la integral del valor absoluto del error multiplicado por el tiempo, ¿vale? Este sería otro criterio. Y luego también uno intermedio entre los otros dos, lo que hace es, pues, se trata de minimizar la integral del valor absoluto del error, ¿vale? No el error cuadrático como aquí, ¿no? Bien, bueno, pues de estos tres criterios se puede elegir el que más nos convenga, pero vamos, todos ellos pues nos van a minimizar el error. Como mucho entre estos, por lo que se diferencia de los otros dos, es precisamente este, ¿no? Porque también nos penaliza el hecho de que el error se prolongue en el tiempo.
Y bien, bueno, pues entonces lo que se trata es de obtener los parámetros de ganancia y retardo, perdón, ganancia constante de tiempo y retardo. Es decir, hay que obtener esos parámetros y para eso tendremos que utilizar por lo mismo, la misma forma de calcularlo que en el caso de Zeigarnik con bucle abierto. Es decir, tendremos que ver la respuesta de nuestro sistema en bucle abierto y calcular esos parámetros, ¿vale? Pero si usamos el método de López, en lugar de usar esta tabla, que evidentemente es de Zeigarnik-Nichols, lo que vamos a utilizar es alguna de estas fórmulas, ¿vale? Bien, y esas fórmulas se basan en obtener, están tabuladas con unos parámetros A y B, ¿vale? Que están aquí, que nos van a servir para que en esta fórmula podamos calcular las ganancias proporcional, tiempo integral, tiempo derivativo. ¿De acuerdo? Como están aquí. Si usamos cada uno, alguno de los criterios que hemos visto antes, ¿no? Este, ISE, ITAE y AE, ¿no? Es decir, pues tendríamos, este sería el ISE, lo he puesto la M porque es de minimizar, ¿vale? Pero que es lo mismo. Bien, pues entonces si hacemos un PI, pues esta sería la tabla, y si hacemos un PID, pues sería esta, de aquí abajo, ¿vale? Ahí tendríamos los parámetros A y B, y al aplicarlo sobre esta fórmula, pues ya tendríamos nuestros parámetros del controlador PID. ¿De acuerdo? Bien, este es otro método experimental cuya respuesta pues, va a ser diferente a la que hemos hablado antes, no va a ser subamortiguada, sino que ya dependerá de esa minimización del error. Bien, otro método parecido al anterior es el método de Rovira, en el que también se minimiza la integral del error, ¿vale? Pero en este caso no es cuando hay perturbaciones, ¿no? En este caso aquí no hay ninguna perturbación, sino cuando hay un cambio de consigna, ¿vale? Es decir, cuando cambia la referencia, pues evidentemente va a haber un error grande, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, ¿no? En clases anteriores, ¿no? Entonces, ese error, pues se va a tratar de minimizar lo máximo posible para que la respuesta, pues sea la mejor posible para adaptarse a cambio de consigna. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues en este es parecido al anterior, es decir, bueno, en este caso solo hay dos criterios de minimización, que bueno, son parecidos, son como lo anterior, quitando el error cuadrático, ¿vale? Sería la integral del valor absoluto del error, o en el caso de que queramos penalizar errores que se prolonguen en el tiempo, igual que antes, ¿no? Bien, para eso, pues también asumiremos que sacamos, pues, de la respuesta en bucle abierto estos parámetros de ganancia y retardo, y constante de tiempo y retardo, perdón, y nos dará unas fórmulas en función de unos parámetros A y B que lo veremos aquí en una tabla, pues por ejemplo para sintonizar controladores PI o PID, ¿de acuerdo? Este método igual que el anterior, pero bueno, la diferencia que tenemos es que si nosotros quisiéramos sintonizar de forma experimental, ¿no? Porque no tenemos otro remedio porque no conocemos la dinámica de nuestra planta, pues, y no tenemos ningún modelo, pues utilizamos este método experimental, viendo la respuesta en bucle abierto, pues para minimizar el error, pues en este caso sería para minimizar el error, porque ante cambios de consigna, pues este método sería más apropiado. Si quisiéramos minimizar el error cuando vamos a tener perturbaciones, porque nuestra planta va a sufrir pues, de esas perturbaciones, pues entonces el método este de López sería más apropiado. ¿De acuerdo? Diferencia de estos dos métodos respecto al primero, pues por ejemplo que estos dos métodos solo es posible realizarlos con, mediante la respuesta en bucle abierto. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una respuesta en bucle abierto aceptable, es decir, que tiene un retardo aceptable y que la respuesta es estable, evidentemente, si no, no se puede, pues entonces podríamos aplicar estos métodos, si no, no sería posible. ¿De acuerdo? Muy bien, pues estos serían los métodos experimentales. ¿Alguna pregunta? ¿Qué vamos a utilizar en esta asignatura? Bueno, pues vamos a ver qué significa estos métodos de sintonía automática, ¿no? Bien, muchos reguladores que hemos visto ya industriales, ya comerciales que se venden, ¿no? Como esa caja que habíamos visto en parte anterior del tema, ¿no? Que directamente tiene una caja y la podemos conectar a nuestra planta y establecer una consigna y demás, pues tienen métodos en los que se sintonizan de forma automática, ¿no? Que se llaman autotuning, ¿vale? Y con esos métodos, pues nos da directamente parámetros PID. Bueno, pues vamos a ver esto cómo lo hace,
¿De acuerdo? Bien, hay varios métodos para hacer esta sintonía de forma automática. Bien, estudiando la respuesta al salto, ¿vale? Activando mediante un relé y realizando un control adaptativo. Bien, el método de respuesta al salto, pues lo que se hace es que se activa una función de autosintonía, ¿no? Para cambiar el regulador, ¿no? Se cambia manual y se hace que haga que tengamos un salto en la variable que manipulamos, ¿no? En esta actuación, ¿de acuerdo? Y se identifica el proceso como una, ¿no? respuesta de primer orden. Esta sería como una respuesta ante una entrada de escalón, como hemos visto en los métodos experimentales. Es decir, esto pues precisamente es utilizar esos métodos experimentales pues para identificar un poco cómo funciona el proceso, ¿vale? Es decir, hacer lo anterior, pero de forma automática lo tienen ya implementados esos reguladores. ¿De acuerdo? El método del relé lo que hace... ¿Sí? Que no me he enterado. Si puedes repetir el método de respuesta a saltos, que no me ha quedado muy claro, la verdad. Sí, pues en lo que se trata es en ver al abrir sobre la variable manipulada, ¿no? Vemos con el proceso cómo responde a una entrada de escalón en una respuesta como en bucle abierto, ¿vale? Y utilizamos un modelo de primer orden con retardo para determinar mediante tabla por cómo sería el PID. Es decir, es como hacer un método de los que hemos visto anteriores experimentales, pero lo tienen ya implementado de forma automática los reguladores industriales. Lo hacen basándose en lo que hemos visto justamente hace un momento. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hemos visto antes. Directamente lo ponemos en bucle abierto, vemos estos parámetros, se guardaría la respuesta, se calculan estos parámetros de retardo constante de tiempo y ganancia, y se usan tablas internas, como esta que tenemos aquí, para calcular PID. ¿Vale? Es decir, hace lo que hemos visto antes, pero de forma automática. En eso consiste ese método de autosintonía de respuesta a salto. ¿De acuerdo? Vale, sí. Bien. Bueno, otro método es de relé, es decir, se trata de pues conectar nuestro proceso en bucle cerrado a un relé. ¿De acuerdo? En lugar del controlador, pues se conecta a un relé. Entonces, este relé sirve para que se provoquen oscilaciones controladas en el proceso. Eso también os suena de antes, ¿verdad? Lo hemos visto hace un momento. Bien, y eso permite también determinar características dinámicas de la respuesta. Os suena también de antes, ¿verdad? Es decir, periodo, ganancia crítica, exactamente lo que hemos visto antes. Y luego, pues respecto a estos parámetros, pues se establecen los parámetros del controlador PID, pues mediante tablas. Igualmente, pues como es el método de Ziegler-Nichols implementado de forma automática en un regulador industrial, para que se haga automáticamente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende este también? Es decir, el anterior del salto son los métodos de autosintonía, ¿no? De sintonización experimental implementados ya directamente en el regulador, ¿vale? Con un circuito, ¿vale? Y la dinámica se saca de la respuesta en bucle abierto. Y en este caso es la de bucle cerrado, que en este caso sería un Ziegler-Nichols, que es el único que se puede ajustar mediante método en bucle cerrado. Está claro, ¿no? Bien. De esta forma, como veis, pues bueno, pues se establece eso, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ese periodo y la ganancia en la que ocurre eso, ¿no? Y así se puede pues, tener la ganancia crítica, vemos el periodo de esa oscilación y sacamos pues con esos valores, esos datos sobre la dinámica de la planta, pues podemos sacar mediante tablas, como hemos visto con Ziegler-Nichols, ¿no? Pues un controlador PID, ¿de acuerdo? Esto pues también lo tienen pues varios reguladores industriales, ¿no? ¿Vale? Seguramente hoy en día pues los tienen prácticamente todos. Bien, en cuanto a métodos de control adaptativo, pues se trata de usar estos reguladores llevan un sistema de identificación que en función de la actuación y la salida de nuestra planta controlada, trata de identificar cómo es el modelo de nuestra planta, ¿vale? Entonces, esto extrae un modelo y respecto a ese modelo, pues realiza un ajuste sobre los parámetros del PID.
¿de acuerdo? Y entonces va sintonizando en función de esos parámetros que va identificando de la salida del propio sistema. Es decir, es un método también experimental basado en la respuesta de nuestra planta controlada que va midiendo pues, parámetros de la respuesta para obtener un modelo y de ese modelo pues, sacar unos parámetros del controlador para ajustar el control de forma dinámica mientras está funcionando la planta con la regulación anterior, ¿de acuerdo? Y va modificando esos parámetros, ¿de acuerdo? Bien, estos son métodos de sintonía automática que tienen implementados ya métodos como los que hemos visto antes experimentales para ajustar un controlador PID directamente en el regulador comercial, ¿no? que nosotros podamos comprar, ¿no? Es decir, si compráis un regulador comercial y para una parte de un proceso en la planta, pues sabéis ya que directamente va a tener un botón de sintonía y os va a dar un control ya sintonizado, un controlador PID, ¿vale? Otra cuestión es si ese controlador PID pues satisface o no las especificaciones de control. Si tenemos que afinar en esos valores del controlador PID, en lugar de hacerlo manualmente, como hemos visto al principio, de ajustarlo a mano, pues lo que tendríamos que hacer sería tratar de extraer un modelo de ese proceso para poder utilizar métodos analíticos que son los que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Bien, este método de control adaptativo, igual que el anterior, ¿no? En el que tiene una tabla de ajustes, ¿no? Bueno, de esta forma, si nosotros tenemos un control, una parte, un proceso, ¿no? Como este que podéis aquí, por ejemplo, de control de líquidos, ¿no? Pues directamente pues podemos establecer, pues con ese regulador, podríamos darle al botón de autotuning y nos haría un ajuste y conseguiríamos pues controlar nuestra planta de una forma determinada. Veis que esta respuesta, pues precisamente, ¿a qué se parece? Lo hemos visto hace un momento. Si esto es A, ¿esto qué es? A partido 4. Al método de Ziegler-Nicholson, ¿no? Exactamente, por eso os decía, cuando me preguntabais sobre que no habéis entendido los métodos estos de autosintonía, que precisamente lo que hacen es aplicar de forma automática esos criterios que hemos visto antes en los métodos experimentales. Y sostiene un control de este tipo. ¿Que luego satisface nuestra especificación de control? Pues si no lo hacen, pues tendremos que ajustarlo mejor, ¿de acuerdo? Bien, pues para eso necesitaríamos estudiar más a fondo la dinámica de la planta o proceso que tenemos delante, ¿no? Y para eso, pues están los métodos analíticos, que gracias a que tenemos pues mucha potencia de cómputo, pues tenemos pues forma de simular la respuesta del sistema cambiando varios parámetros y viendo la respuesta inmediatamente, sin tener que esperar, pues como podría ocurrir cuando eso empezó a hacer posible con los primeros computadores, pues se tiene que esperar semanas o meses para saber qué es lo que ocurre, ¿vale? Tenemos una simulación inmediata que podemos ver casi prácticamente en tiempo real conforme cambiamos esos parámetros. ¿De acuerdo? Bien, pues estos se basan en utilizar técnicas de compensación que pueden ser en el lugar de las raíces o en respuesta en frecuencia. Como ya hemos hablado del principio del tema, nosotros nos vamos a basar en el diseño en el lugar de las raíces porque, como ya hemos visto, la ubicación de los polos dominantes de bucle cerrado tiene una relación directa con los parámetros de la respuesta temporal. Y como nosotros vamos a desear cumplir una especificación de control que tenga unos requisitos determinados de la respuesta temporal, por lo tanto, usamos este método que es más cercano a la respuesta temporal. La respuesta en frecuencia, pues pueden utilizarse otros criterios en cuanto a robustez, sobre todo, ¿no? Por ver el margen de fase, pero en cuanto a la respuesta temporal no hay una relación directa, por lo tanto, el método en lugar de las raíces es el más indicado para este caso, ¿no? Bien, para eso hace falta conocer el modelo de cómo funciona la planta, es decir, esa función de transferencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que haber extraído un modelo de la planta, ¿no? Que con los métodos experimentales no hace falta porque podríamos verlo de forma experimental, ¿no? Viendo la respuesta cuando le introduce una determinada entrada, perdón. Pero, claro, ese modelo, pues tendríamos que extraer ese comportamiento de la planta y además que sea lineal o que podamos linealizar, ¿de acuerdo? Bien, de esa forma, pues tendremos un diagrama de lugar a las raíces, que ya sabéis cómo se construye, ¿no? Aunque lo podemos ver directamente, MATLAB lo podía construir directamente sin problemas, ¿no? Y
y sabiendo cómo funciona, porque ya la habéis utilizado, sabéis los criterios, lo que representa y lo que significa, ¿no? Y que y sabemos que que representa el camino de los polos de bucle cerrado de la planta, ¿de acuerdo? Pues tendremos que tratar de ubicar esos polos de bucle cerrado, los dominantes, en la zona que queramos para cumplir las especificaciones y no perder de vista qué ocurre con los polos de mayor orden, ¿de acuerdo? Porque nos podrían estar influyendo mucho en la respuesta. Bien. Bueno, pues estos métodos analíticos, pues nosotros vamos a utilizar MATLAB porque nos ofrece las Control System Toolbox, pues nos ofrece un paquete muy importante de herramientas para la ingeniería de control. Por lo tanto, es una herramienta fundamental, ¿no? Bien, pues en MATLAB, pues ya veréis, ya conocéis de antes, ¿no? Que tiene pues determinadas herramientas, ¿no? Como por ejemplo para ajustar un controlador PID, pues tiene el PID Tune, ¿no? Que hace eso mismo a través de una interfaz gráfica y hace un ajuste de forma automática, como hemos visto, pero como vamos a hablar un poquito más adelante, basado en respuesta en frecuencia, no la que nosotros vamos a estar buscando, ¿no? Luego también tiene otras herramientas como PayDeTool, bueno, estas son un poquito más antiguas, pero sobre todo esta de aquí es la que vamos a utilizar porque ya es una interfaz gráfica que integra todo, ¿de acuerdo? Lo integra todo, incluso las representaciones, ¿no? Esta ya durante las últimas versiones de MATLAB pues ha ido integrando todas las herramientas, como también la de representación gráfica, que se llama LTI View, y diagramas de Bode, de Nichols, etcétera, etcétera, y por lo tanto está todo integrado en una misma interfaz gráfica, ¿no? Y es el que vamos a utilizar. Bien, bueno, pues por lo tanto vamos a tratar de conseguir calcular esa ganancia de forma que la respuesta de nuestro sistema sea la adecuada, ¿no? MATLAB tiene ese ajuste automático, como hemos dicho, ¿no? Que están en PDTune, ¿vale? Que es lo que hace elegir la ganancia de forma óptima para conseguir un buen rendimiento, ¿vale? En cuanto a tiempo de respuesta y ancho de banda, ¿vale? Y robustez, es decir, el margen de estabilidad. Todo eso lo hace de esa forma, ¿no? De acuerdo, para cumplir con un margen de fase de 60 grados para que sea robusto el controlador. Pero claro, eso lo hace precisamente porque estos requisitos son requisitos típicos de la compensación en frecuencia, ¿vale? Que no es la que nosotros vamos a utilizar. Entonces, esto lo podéis utilizar, evidentemente sí, pero os va a dar un controlador que no va directamente a estar relacionado con directamente relacionado con las especificaciones de control y por lo tanto pues habría que hacer un ajuste más fino para que lo cumpliera, ¿no? Bien. Bueno, el PayDeTool, que también está integrado en RLTool, pues como veis, pues se trata de que ahora lo veremos que está en el PayDeTuning, que está en una de las opciones del RLTool. Bueno, pues tiene unas especificaciones que podemos modificar que, como veis, no corresponden con las especificaciones que nosotros vamos a trabajar habitualmente, de tiempo de respuesta, pico, etcétera, ¿no? Sino de una parte de robustez y de tiempo de respuesta, ¿vale? Ese tiempo de respuesta no corresponde directamente con el tiempo de muestreo, pero sí que vamos a tener mediante un botón de ver los parámetros, vamos a ver los parámetros PID o incluso el filtro derivativo, ¿no? Si lo tuviéramos. Y aquí sí que vamos a ver cómo la planta, tal como la tuviéramos, cómo quedaría ajustado esos valores y sí que veríamos el tiempo de establecimiento, el pico, el tiempo y demás, ¿no? Sí que lo podríamos ver cómo mejora, ¿vale? Pero no tendríamos una relación directa entre estos parámetros que nosotros vamos a poder manipular. No va a haber una relación directa, perdón, con esto no. No va a haber una relación directa entre esos parámetros que nosotros vamos a utilizar para ajustar o hacer ese ajuste automático del controlador con la compensación de frecuencia y nos da MATLAB, no vamos a tener una relación directa con esto de aquí, ¿vale? Por lo tanto, va a ser más complicado que si tuviéramos que conseguir unas restricciones pues severas, pues sea difícil de conseguir, ¿vale? Bien, con RLTool, ¿no? Nosotros si utilizamos la herramienta RLTool, como ya sabéis, la llamamos con nuestra función de transferencia de la planta en bucle abierto, ¿de acuerdo? Y nos trazará en lugar de las raíces de nuestra planta, ¿vale? Y esa opción que hemos visto antes sería esta que veis aquí, en esta lista de opciones,
que son métodos de sintonización en el que hay una sintonización de PID. Y es precisamente la que habéis visto en la ventana anterior. Se abrirá una ventana como la habéis visto antes, ¿no? Bueno, se abre en realidad esta, ¿vale? También. Y aquí podemos decir que podemos usarlo con qué tipo de controlador queremos, ¿vale? Y qué método. Y en ese método, o bien usamos el tradicional, que es la compensación de frecuencia, o podemos usar, por ejemplo, fijaros aquí abajo, Ziegler-Nichols, ¿vale? Respuesta en frecuencia y respuesta al escalón, ¿vale? Aquí estarían, ¿vale? Y creo que estos de amigos también son como los de López o Rovira que hemos visto antes. Son equivalentes, ¿no? Sobre todo este de respuesta a escalón. Bien, como he dicho antes, he mencionado, las tablas internas que utiliza MATLAB para hacer para ajustar esos controladores no son las que la que tenemos aquí en esta diapositiva. Por lo tanto, cuando os pidamos una sintonización experimentada por Ziegler-Nichols o López o Rovira, pues se refiere a las tablas que hay allí, ¿vale? Por lo tanto, tendréis que hacer vosotros mismos ese ajuste del controlador, ¿vale? Bien, bueno, pues si nosotros decidimos usar pues, la fórmula clásica, pues haremos una compensación en frecuencia, ¿vale? Y tendremos esos parámetros que seleccionar como hemos visto antes, ¿vale? Y entonces cuando ya queramos, pues este sería el método de sintonización, ¿vale? Pues robusto, ¿no? Que el que tiene porque en respuesta en frecuencia. Bueno, pues estableceremos cuáles son los parámetros que queremos y luego ya cuando le demos a este botón de actualizar compensador, pues ya nos pondrá el compensador aquí en el RLTool, nos pondrá el compensador que haya calculado, ¿de acuerdo? Bien, además hay otra posibilidad, ¿no? Y ya cuando trabajéis más con RLTool, pues lo veréis, que hay otra opción que es la optimización, ¿vale? Es decir, aquí hay una opción, este de aquí, ¿de acuerdo? Que es una optimización. Es decir, nosotros tenemos un PID y queremos optimizarlo. Y lo podemos optimizar utilizando unos requisitos de diseño, ¿vale? Esto sí que lo podremos utilizar. Es decir, me voy a llamarla para contarlo mejor, ¿vale? Imaginaros que estáis viendo ahora mismo MATLAB, ¿no? Bueno, voy a poner una función de transferencia cualquiera. ¿De acuerdo? Bueno, no, como no he visto los polos, lo voy a mirar, a ver. Vale, son reales. Bueno, habéis visto, ¿no? RLTool, vamos a verlo. Entonces, en esta herramienta ya de RLTool integra todo lo que hemos estado hablando antes. El PID Tuning, el PID Tool, el LTI View y todas las BODE, etcétera, etcétera. Todas las representaciones gráficas, ¿no? Seguramente no la habéis usado todas en el curso anterior, ¿verdad? Bueno, ni siquiera muchas de ellas, ¿no? Que habéis limitado básicamente en este control proporcional, ¿no? ¿Vale? Si nosotros tenemos aquí, pues veis, en esta gráfica lo estáis viendo, ¿no? Perdón, aquí tenéis RLTool, ¿vale? Y en esta opción de métodos de sintonía, pues podéis utilizar ese PID tuning que hemos visto antes, ¿no? Para realizar un ajuste, ¿no? Por ejemplo, decir, podemos querer un PI, por ejemplo. Bueno, no sé, es que no sé ni qué respuesta tiene esto. Vale. Tiene error en régimen permanente. Bueno, pues vamos a poner un PI, por ejemplo. Y nosotros aquí, pues, aquí, pues podemos utilizar de esta robusta, en la que tenemos más posibilidades, sino aquí simplemente nos da uno y punto, ¿vale? Y solo podemos utilizar algunos de los métodos estos de aquí que son experimentales, ¿de acuerdo? Si es una respuesta robusta, podremos hacer ese PID tuning y aquí, pues, ponerle las especificaciones y ver la respuesta, ¿vale? Espérate un momento que no he puesto la respuesta. Y metemos el compensador y nos los pone aquí, ¿vale? Como veis, que nos ha puesto un 0 aquí y un integrador, porque está aquí el integrador, ¿vale? El polo en es igual. Y veis que la respuesta, pues, es un poco rara. ¿La veis o no? Sí, se ve, se ve. No es una respuesta de segundo orden.
¿De acuerdo? Porque fijaros que tiene una sobreoscilación, pero luego después se va estabilizando aquí a un valor y realmente ya luego va creciendo con el tiempo. Aquí hay una mezcla entre respuesta de segundo orden y de primer orden, ¿no? Que va creciendo luego con el tiempo. Fijaros que el tiempo de establecimiento no se... En una respuesta, si esto se estuviera estabilizando alrededor de la referencia, el tiempo de establecimiento estaría por aquí. Pero sin embargo, fijaros, está bastante lejos, a 40 segundos. Pues esto va a ser un tipo de respuesta que no nos conviene. ¿Vale? Y esto ya podremos ver por qué ocurre. ¿Vale? Y como estamos viendo, aquí tenemos un 0 que nos lo ha puesto muy cerca del origen y tenemos un polo de bucle cerrado ahí. Y esto es un mal diseño, porque nos está poniendo una cancelación polo 0, ¿vale? Pero está muy cerca del origen y tiene una influencia en la respuesta demasiado elevada que se está viendo aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas son las cuestiones que vamos a tener en cuenta y que vamos a tener que saber aplicar cuando estemos diseñando un controlador PID. ¿Vale? Aquí podemos tratar de que sea más rápido, ¿vale? Como veis, bueno, la respuesta ha mejorado, ¿vale? Pero fijaros lo lenta que es todavía. Podemos hacerlo más robusto, pero fijaros que nosotros no vemos estos parámetros cómo están influyendo en la respuesta, salvo ver el resultado. Por eso esta compensación en frecuencia no tiene relación directa con lo que está ocurriendo en la respuesta temporal, ¿vale? Así, pues mira, ahí ya se nos ha ajustado más y ahí tenemos uno de 3 segundos, que bueno, puede ser suficiente o no, ¿vale? Pero nos está oscilando mucho. ¿Cómo reducimos sobreoscilación? Bueno, con estas dos formas de ajustar, pues la verdad que es difícil conseguir eso. Si estuviéramos nosotros en el lugar de las raíces, estableciendo unos requisitos y estableciendo los polos de bucle cerrado, pues diríamos que tendríamos que conseguir que esos polos de bucle cerrado tuvieran menos parte imaginaria para que tengan menos sobreoscilación, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero claro, eso es lo que nos está llevando. Como tenemos este polo por aquí, tendríamos que evitar que estuviera por esa zona. Y cuando lo conseguimos reducir la sobreoscilación, fijaros que se aleja del cero y está más cerca del origen. Por lo tanto, pues es complicado ajustarlo. Bueno, esa primera aproximación puede valer, pero en ese caso... Uy, perdón. Lo he quitado, no quería... Tenía que contar otra cosa más. Bueno, pues fijaros que, por ejemplo, en esa planta que teníamos antes, imaginaros que tenemos un controlador que, bueno, es el que hemos puesto antes, ¿vale? Voy a ponerlo rápidamente otra vez. Y voy a poner un PI, ¿vale? Y le voy a poner así, ¿vale? Y aquí, si nosotros le ponemos unas restricciones de, por ejemplo, de tiempo, requisitos, especificaciones, ¿no? Pues le ponemos, por ejemplo, bueno, esto lo voy a quitar porque ya no lo vamos a usar más. Pero los requisitos, por ejemplo, si nosotros tenemos unos requisitos, por ejemplo, bueno, vamos a ponerle 2 segundos. Bueno, parece muy restrictivo, ¿no? Vamos a editarlo y le ponemos 3. Vale, a esta parece menos restrictivo, ¿no? Bien, y ahora le ponemos otro requisito, por ejemplo, desde la sobreoscilación. Le decimos que no queremos que pase del, yo qué sé, 10%. ¿Vale? Fijaros que nosotros pondríamos los polos bucle cerrados aquí, con ese que nos ha dado el PI de tuning y diría, bueno, pues mira, ya lo he conseguido. Nos vamos a la respuesta y fijaros una respuesta que no de segundo orden. Es decir, la hipótesis de segundo orden aquí no se cumple. Tengo un polo muy cercano al origen y esto habría que arreglarlo de otra manera. Precisamente con estos métodos, pues es complicado porque solo nos da, como hemos visto antes, esa robustez y velocidad que no se corresponde con el tiempo tal como nosotros lo especificamos, el tiempo de establecimiento, ¿no? Bien, bueno, pues aquí hay otro método que es el método de optimización, este que está aquí, que nos sale la ventana que habéis visto antes y aquí tendremos, pues, ¿qué podemos modificar en nuestro compensador, ¿no? Pues lo que podemos mover la ganancia y el 0, ¿vale? Porque el integrador evidentemente no lo podemos mover de ahí. Y podemos poner unos requisitos, ¿vale? Fijaros, aquí aparecen requisitos que son los que yo he puesto aquí en el lugar de las raíces, ¿de acuerdo? Y ahora nos ponemos la optimización y podemos empezar la optimización y ahora va haciendo cálculos de forma continua y utiliza un método de optimización que trata de cumplir las restricciones, ¿vale? Bueno, pues ya os digo que, bueno, podemos dejarlo aquí calculando las restricciones, pero no va a encontrar una solución. Básicamente porque va a tratar de conseguir que todos los polos de bucle cerrado estén fuera en la zona blanca. Y eso muchas veces es imposible, sobre todo cuando
se tiene una parte, una rama del lugar de las raíces que está dentro de la zona sombreada de las restricciones y es imposible sacar los polos de ahí. Fijaros que cuando nos llevamos el cero muy lejos, como está saltando aquí, si lo estáis viendo, se lleva fuera el tercer polo, pero los dos polos dominantes se quedan dentro. Así que se va a quedar iterando y no va a terminar nunca. Eso ocurre normalmente, porque es muy probable, es muy posible que tengamos una rama en lugar de la raíz dentro de la zona de restricciones y sea imposible tener los tres polos simultáneamente fuera. ¿Vale? Bien, alternativa a esto. Bueno, aquí también podemos poner restricciones. Si le ponemos restricciones, respuesta temporal, le podríamos decir que nuestra... Bueno, le voy a poner esta que es el tiempo de subida, ¿vale? Y ahora aquí el que me interesa, tiempo de establecimiento, ¿vale? Es que aquí más la, si este tiempo es mayor que este, nos da un error y nos deja ponerlo, ¿vale? Y luego después el tanto por ciento de 8 está en 10%, ¿vale? Y fijaros que aquí puedo poner restricciones. Bueno, pues si yo en esa optimización, en lugar de decirle que me use esas restricciones, fijaros como ya aparece esta, le pongo las del temporales, ahí ya sí que me podría encontrar una solución, pero solo os digo podría. Yo en este método de optimización pocas veces lo he visto alcanzar soluciones, a no ser que fuera muy, muy sencillo de conseguir. Y además, incluso poniendo un PID que está muy cerca de cumplir las restricciones o incluso cumpliéndolas, pues empieza a probar con valores cambiando parámetros de la posición del cero, de los ceros del controlador, y al final acaba sacándolo de la solución y partiendo de una solución válida, acaba por no converger. ¿De acuerdo? Así que no doy mucha esperanza de que esto funcione. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues eso es lo que os quería enseñar un poco mejor en vivo, ¿vale? Sobre la optimización. Por lo tanto, eso es lo que habéis visto ahora, que pues, es más recomendable utilizar las restricciones en la respuesta temporal, perdón. Las restricciones en la respuesta temporal es más conveniente utilizarlas que las restricciones en el lugar de las raíces. Por eso que os digo, porque si hay una zona del lugar de las raíces dentro de la zona sombreada, no tenemos más remedio que llevarnos estos ceros para allá, ahí fuera, para tratar de que los polos todos se arrastren fuera. Pero como nosotros no podemos especificar cuál es la trayectoria que van a seguir los polos dominantes, todos los polos de bucle cerrado, pues seguramente se nos van a quedar dentro algunos, ¿no? Y entonces nunca encontrarán una solución. Así que es más recomendable utilizar la respuesta temporal. Pero aún así, no os doy mucha esperanza sobre la convergencia de este método de optimización. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, primero, control proporcional. Este os suena bastante, ¿no? Imaginaros que tengo una planta como esta que tenemos aquí, que tiene tres polos, ¿no? Un polo en -1, otro en -2 y otro en -5, ¿vale? En lugar de la raíz, el que ahí se ve. Y tendríamos como especificaciones una sobreoscilación del 5% y un tiempo de establecimiento de 3,5 segundos, ¿vale? Así es como se mostraría. Veríamos que, pues con un control proporcional, se ve claro que podemos cumplir todas las especificaciones, ¿no? Con estos polos dominantes aquí y el tercer polo aquí lejos, lo tenemos en 5, más de 5, y estos están prácticamente en 1, pues sí, está bastante alejado, y fijaros que la respuesta temporal, pues cumple la hipótesis de segundo orden, es decir, es perfectamente como una respuesta de segundo orden, ¿no? Claro que tiene aquí un pequeño retardo, ¿no? Y fijaros que colocando los polos ahí, si lo pusiéramos en el límite, ¿vale? Pues tendría más sobreoscilación, ¿vale? Y el tiempo de establecimiento se cumple de 3,5 segundos. Muy bien. Con un control proporcional podríamos conseguir esas especificaciones, ¿de acuerdo? Preguntas sobre esto para ver que estáis atentos y que ya estáis comprendiendo cómo conseguir cumplir las especificaciones en el lugar de las raíces, ¿vale? Cuando estamos con la compensación en el lugar de las raíces. Si pusiéramos los polos dominantes que aquí aparecen en esta imagen un poquito más abajo, justo en la línea donde está la restricción de la sobreoscilación, ¿sería la sobreoscilación justo del 5%? No. Muy bien. ¿Por qué?
No me ¿Cómo que acuerdo no? bien, pero porque dijimos que la restricción esa restricción en concreto era aproximada. No me acuerdo exactamente. No, esa no es la respuesta. Ha dicho bien que sí, pero no es esa la respuesta, ¿vale? Estamos hablando de Vale, sobreoscilación. Esa sobreoscilación, el gris se cumple. Es decir, el gris es exacto, ¿vale? La sobreoscilación. Pero no se cumple porque mientras tú estabas respondiendo pensaba que iba a decir la respuesta correcta, ¿no? En este caso, que sería que no es un sistema puro de segundo orden. Vale. ¿Vale? Sí. Pero bueno, está bien tu respuesta en cuanto a que por lo menos sabes que no se cumpliría el 5%, ¿vale? Pero es por eso. Bien, y ahora, ya que la has dejado fácil, la de tiempo de establecimiento se cumpliría de forma exacta si pusiéramos los polos bucles cerrados justo aquí. Ya has dado la respuesta tú antes. Esta especificación, la de tiempo de establecimiento, sí es aproximada, ¿vale? Vale. ¿Vale? Ahí sí es exactamente lo que tú decías sobre que es aproximada. Para el criterio del 2%. ¿Vale? Es decir, para el tiempo de establecimiento, pues es orientativo y fijaros que con los polos dominantes ahí donde estaban, pues se cumplía justo el 3%, 3,5 segundos, perdón. Bien, que estamos hablando de tiempo. Bueno, por los polos de bucle cerrado, si nosotros con estas dos restricciones podíamos utilizar la fórmula de la sobreoscilación, ¿vale? Es decir, ¿no? De elevado a menos coeficiente de amortiguamiento por pi raíz de 1 menos z cuadrado, ¿vale? De ahí sacamos los factores de amortiguamiento y del tiempo de establecimiento, bueno, que lo tenemos aquí arriba, ¿no? Sacamos el valor de los polos dominantes, ¿no? El valor, en este caso, la parte real, ¿vale? Y la imaginaria ya sería omega d, ¿no? Que sacando de aquí la sobreoscilación, pues omega d fácilmente la podemos conseguir. Perdón, multiplicado por 1 menos z cuadrado, ¿vale? Y sacaríamos exactamente la ubicación de los polos de bucle cerrado y podríamos poner justo esos polos dominantes, ¿vale? Bien, de forma analítica podríamos calcular dónde deben estar esos polos y decir y colocarlos justo en ese punto, ¿vale? Para cumplir las especificaciones. Pero eso no quiere decir que se vayan a cumplir al 100%, ¿no? De forma segura, ¿vale? ¿Y por qué es la razón? Porque si el sistema es de tercer orden, es posible que ese tercer polo nos podría fastidiar la respuesta temporal. Pero en este caso no es así. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir más allá. ¿Qué pasa si le exigimos que tenga, aparte de esas restricciones, bueno, ha cambiado el tiempo de establecimiento, pero bueno, da igual. Imaginaros que el error en régimen permanente tiene que ser nulo. Bueno, pues el sistema anterior, si habéis fijado aquí, no se estabiliza a una entrada de escalón unitario, no se estabiliza en 1, ¿vale? Pues no cumpliría esas especificaciones. ¿Qué es lo que te podíamos estar seguro? Que necesitamos la parte integral, ¿no? Es decir, tenemos que mejorar la parte permanente de la respuesta. Por lo tanto, tenemos que aumentar el tipo del sistema, ¿de acuerdo? Porque es tipo 0. Y al meter un integrador, pues ya tendremos error nulo, ¿vale? Para una entrada a escalón. Bueno, porque un controlador PI lo que significa que tenemos que introducir en el compensador un 0 y un integrador. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, podemos calcular dónde deben estar esos polos de bucle cerrado y tratar que en lugar de las raíces pase justo por ese punto, ¿no? Bien. Poniendo las restricciones, podríamos ver que esos puntos serán estos de aquí, ¿vale? En el plano complejo, lo tenemos ya ubicado así gráficamente. ¿De acuerdo? Pues tendríamos que ubicar de estos dos, de ese polo y ese cero que hemos introducido, lo único que podemos modificar su posición es la del cero, ¿vale? Entonces lo tendríamos que ubicar de forma que en lugar de las raíces pase por esos dos puntos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que pase justo por esos dos puntos? Calcular el ángulo que formaría, que debería de formar, ¿no? El 0, el aporte de ángulo que debería de dar el 0, donde lo pongamos, ¿no? Para que pase el lugar a las raíces justo por ahí,
¿vale? Normalmente esos cálculos analíticos pues nos llevan tiempo, mucho tiempo, ¿no? Nos pueden llevar mucho tiempo porque, claro, habría que coger y calcular el aporte de ángulo de todos los polos de bucle abierto, ¿vale? Y ceros, incluso también del integrador que hemos metido, ¿vale? Este es fijo, este ángulo es fijo. Pero este lo podemos variar porque podemos mover el cero donde queramos, ¿vale? Bien, pues calculando todos los ángulos respecto a ese punto, perdón, se me ha ido ahí la pluma. Calculando todos esos ángulos, este ángulo, este ángulo, este ángulo, el del integrador y luego este es el que podemos variar, pues sabremos qué ángulo habrá que aportar para que pase justo por ese punto. ¿De acuerdo? Ya nos da la ubicación del cero y ya sería cuestión ya de ajustar la ganancia para que estuvieran los polos dominantes ahí. Esto nos llevaría a un cálculo analítico que nos podría llevar un tiempo, ¿vale? Y luego finalmente podríamos ver cómo que podríamos ver el resultado perfectamente que no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Vuelvo a hacer la misma pregunta que antes. Antes la respondí yo, pero si estabais atentos, sabréis la respuesta ahora. Porque no es un sistema de segundo orden puro, ¿no? Claro. Entonces, ¿merece la pena hacer esos cálculos? Bueno, pues si tenemos esta herramienta gráfica que ya estamos viendo directamente el lugar a las raíces conforme cambiamos el parámetro así en tiempo real, ¿de acuerdo? Pues directamente cuando cambiemos la ubicación de ese cero, pues estaríamos viendo y podríamos hacer que pase justo por ahí, ¿vale? Al cambiar el cero de posición, ¿vale? De hecho, el lugar raíces cuando cambia drásticamente es cuando lo pasamos al otro lado de un polo de bucle abierto de la planta, de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues en este caso, lo que queríamos hablar, y muy bien, vamos, quiero decir, muy bien la respuesta en cuanto a la cuestión clave, ¿no? Que estaba preguntando antes, ¿no? Que ya había comentado yo antes. Bueno, pues eso. Importante que estéis atentos. Bueno, pues la cuestión es, fijaros que en esta situación los polos de bucle cerrado están ahí, donde está puesto en ese recuadro, ¿vale? Hay 4. ¿De acuerdo? Porque ya nuestro sistema no solo tiene 3 polos de bucle abierto, ¿vale? Sino que el controlador le está metiendo otro polo más y un 0. ¿Vale? Pues ya está más lejos de ser un sistema de segundo orden. Es decir, vamos a tener 4 polos de bucle cerrado. Se complica. ¿Veis cómo en el control proporcional? Perdón, en el control proporcional teníamos 3 polos de bucle cerrado y al incluir ese polo, pues ya son 4. ¿Vale? Pues se nos complica más el sistema. Y sí. ¿Esos polos son de bucle abierto o bucle cerrado? ¿Cuáles? ¿Cuáles? O sea, los que están... El que está en 1, en 2, en 5. ¿Estos azules? Esos son los de bucle abierto, ¿no? Estos son los de bucle abierto. De esos de ahí no se pueden mover porque esa es la planta. Vale, y los que van por la línea del lugar de las raíces son los de bucle cerrado, ¿no? Exactamente, esos son los que vosotros habéis acostumbrado, que son los polos de bucle cerrado, que lo podemos mover por el lugar de las raíces y cuando cambiamos la ganancia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que también el lugar de las raíces, en este caso, sí. El 0 sí lo podemos cambiar, ¿no? El 0 sí, pero porque si cambiamos con el control proporcional, ¿no? Claro. Aquí tenemos, es decir, tenemos un grado de libertad más que respecto al control proporcional, como tú dices. Es decir, control proporcional solo podemos cambiar la ganancia. Aquí podemos cambiar la ganancia y la ubicación de este 0. Vale, ¿y por qué no podemos cambiar la del integrador? Porque el El integrador integrador tiene que debe ser estar en 0. Porque el integrador, para aumentar el tipo del sistema, debe estar en 0. Vale. ¿Vale? Vale, sí. Si no, no es un integrador. ¿Vale? Es un polo. Cualquiera. Vale. ¿Y se podría matar un polo o eso no tiene sentido hacerlo? El polo, sí. Si metemos un filtro derivativo y tuviéramos la parte derivativa, sí. Vale, bien. ¿Vale? Bien, bueno, pues vamos a avanzar. Está muy bien las preguntas que hacéis porque así seguramente os queda mucho más claro que si no me hacéis ninguna pregunta y no nos paramos, ¿de acuerdo? Para hacer este tipo de razonamiento y explicaciones sobre lo que podemos hacer cuando estamos realizando una compensación, ¿de acuerdo? En lugar de las raíces. Bueno, por eso os animo a que participéis. Bien, bueno, pues entonces,
al cambiar este 0 de posición, lo que vamos a hacer es cambiar el lugar de las raíces. ¿De acuerdo? Como ha cambiado respecto al control proporcional a este del control proporcional integral. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues en esta situación, fijaros dónde están los polos de bucle cerrado y fijaros que se cumplen las especificaciones. Además, está señalada la de antes, tiempo de régimen permanente y también las transitorias, la respuesta transitoria. ¿Vale? Y fijaros dónde están los polos dominantes. Están dentro de la zona amarilla. ¿Con qué queremos decir con esto? Pues que es posible que, claro, como ya no tenemos un sistema puro de segundo orden, ya sabemos que las restricciones, en general, todas, no solo la de tiempo de establecimiento, porque es una aproximación por sí misma, sino que todas son una orientación, ¿vale? Es decir, pues, no se van a cumplir con exactitud. Entonces, fijaros que puede haber situaciones en las que, estando los polos dominantes dentro de la zona de las restricciones, se pueden cumplir esas restricciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que no tomaros esto como una frontera infranqueable, ¿vale? Porque normalmente vamos a tener sistemas de mayor orden, incluso esta ya es de cuarto orden, perdón, a meter este compensador que tiene un polo más, ¿vale? Y tenemos 4 polos dominantes, ¿vale? Entonces lo importante siempre es, si yo quiero una respuesta a segundo orden, tengo un polo muy lejano y otro que se puede estar cancelando con el 0, ¿vale? Entonces estos dos pueden ser dominantes y la respuesta, como veis aquí, es una respuesta de segundo orden, ¿vale? Y si no se nos cumplen cuando tenemos los polos dominantes fuera en la zona blanca, ¿vale? En la que se cumplen las restricciones, por ejemplo aquí, pues es posible que si nos vamos hacia adentro se puedan cumplir, ¿eh? O sea que eso no lo podéis descartar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo? ¿Se supone que tenemos que comprobarlo eso también o no? Claro, ¿cuál es la ventaja? De que conforme hacemos estos cambios, vamos a ver la respuesta temporal inmediatamente. Entonces podemos verlo directamente, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces habría que comprobarlo siempre también en la respuesta, ¿no? No solo en si están ubicados bien en la zona amarilla o no, sino que nos tenemos Ahí que ir a está. luego los datos, ¿no? Sí, eso es. Muy buena pregunta. Muy buena puntualización. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que como en lugar de las raíces, cuando ya el sistema pues ya es de mayor orden y no se cumplen las restricciones, el grid no se cumple al 100%, ¿vale? Las restricciones son orientativas, pues con esta situación que estáis viendo aquí, lo que estamos diciendo es que se podían cumplir las especificaciones, pero eso lo tendríamos que comprobar la respuesta temporal. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer siempre? Comprobar la respuesta temporal, eso siempre. ¿De acuerdo? Pero ¿y qué vamos entonces? ¿Moviéndolo a voleo a ver si No. cuadran? A ver, a voleo o como también decís muchas veces, que a mí no me gusta tampoco que usemos esa palabra, probando, no, porque precisamente tenemos criterios para saber dónde tenemos que ubicar los polos, dónde deberían de estar los polos dominantes y en qué situaciones vamos a tener una respuesta cercana a una hipótesis de segundo orden o no. Lo que no podemos establecer son unas reglas generales porque la dinámica de cada sistema va a ser muy diferente, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es cuándo se nos van a cancelar o cuándo van a tener un efecto poco importante los polos de mayor orden, dónde van a estar aproximadamente, deberían de estar los polos dominantes, ¿de acuerdo? Y cuando movamos esos polos, pues veremos cuál es el camino que siguen los demás, ¿de acuerdo? Y entonces eso también nos va a ser algo importante. Y cuando tengamos un polo lejano, sabemos que tiene poca importancia, pero cuando tengamos uno aquí en medio que nos fastidia bastante, ¿cuál es la mejor forma de de cancelar su efecto? Acercándose a un 0. Exactamente. ¿Y ese 0 quién lo está poniendo ahí? Nosotros. Nosotros. Pues ahí tenéis una respuesta también de cómo se debe de proceder, ¿vale? Es decir, el 0 que ponemos también que nos ayude a cancelar el polo de bucle cerrado que nos molesta. ¿De acuerdo? Y podemos mover el 0 en vez del polo y acercarlo al polo. Claro, claro. Vale. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque, ya os he dicho antes, perdón, voy a borrar todo esto de aquí para que se vea más claro. Creo que en el ejemplo, un ejemplo que había antes, os lo hemos comentado, ¿no? Es decir, este 0 no es bueno acercarlo mucho aquí, ¿de acuerdo? Porque entonces tendríamos un 0
y el polo este en el origen lo vamos a tener siempre, que es lo que preguntaba vuestro compañero. Es un integrador, de ahí no se puede mover, ¿vale? Si nosotros acercamos este 0 aquí, para que el polo de bucle cerrado se nos quede aquí fijo, muy cerca del 0, sin moverse, digamos, pues ya tenemos una cancelación asegurada. Bueno, pues ese es el problema. Eso es un mal diseño. Porque si este polo que tenemos muy cerca del origen, con un 0 muy cercano del origen, puede parecer una cancelación, pero si viéramos la respuesta, nos va a salir una respuesta que no se aleja mucho a una respuesta de un sistema de segundo orden. Porque en realidad este polo de bucle cerrado, aunque tenga un 0 cercano, al estar tan cerca del eje imaginario, va a tener una influencia muy importante en la respuesta temporal. Por lo tanto, nos está fastidiando, aunque no os parezca que sea así. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que el 0, pues lo mejor es tenerlo en una zona en la que nos cancele el polo ese de tercer orden o mayor orden que nos está fastidiando al tener una parte real más importante o incluso igual que la de los polos dominantes. Pero siempre es bueno tenerlo en una zona que esté un poco alejado del origen, ¿vale? Y ahí mantenerlo cerca del polo de bucle cerrado, ¿vale? No es bueno que lo tengamos muy cerca del origen. Y eso también es relativo porque también depende de dónde tengamos el resto de polos del sistema. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a terminar ya viendo un último ejemplo, ¿vale? Bueno, tenemos que ver después otra situación también, pero bueno, vamos a ver un ejemplo en que resulta que tenemos unas restricciones, ¿vale? Esta parte anterior ya estaba claro todo lo que me habéis preguntado y lo que hemos estado discutiendo en este punto, en esta situación. Sí. ¿Vale? Esas aclaraciones. ¿Vale? O sea, es decir, no os damos unas reglas claras, o sea, os damos unas reglas claras, ¿no? Pero no que se puedan seguir a rajatabla porque depende de la dinámica del sistema. Lo que sí está claro es decir, cuando tengamos que poner un integrador o tengamos un integrador para eliminar el error en régimen permanente, el 0 no es bueno tenerlo muy cerca porque aquí vamos a tener una rama del lugar de las raíces muy pequeña y ahí se va a quedar un 0 siempre, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues ese problema nos va a acarrear que la respuesta sea pues de orden superior y por lo tanto no sea de segundo orden. ¿De acuerdo? Eso en general. Luego la cuestión, los polos dominantes, pues lo vamos a querer alrededor de una zona que la vamos a tener localizada, ¿vale? Por esas restricciones. Que las restricciones se cumplen más o menos, pues eso dependerá de la dinámica del sistema, no se puede asegurar, ¿vale? Pero eso siempre lo vais a ver comprobando la respuesta temporal. ¿De acuerdo? Son unas pautas de quien tiene conocimiento de cómo es la dinámica de un sistema, de una planta, un proceso, y cómo es un compensador, cómo lo introducimos y en qué condiciones van a ser mejor o peor, ¿de acuerdo? Pues eso que comentaba en una clase el otro día, ese educational guess, es decir, ese saber qué se está haciendo, ¿vale? Porque tenemos conocimiento, pues no es probar sin ningún criterio. Tenemos criterio y sabemos cómo tenemos que proceder, ¿de acuerdo? Ya digo que unas reglas claras no se pueden poner porque en cuanto a que siempre va a poder hacerse de una forma determinada porque depende de la planta. Habrá plantas que no tengan integradores o al tener los integradores ya se nos queda esa rama fuera, ¿vale? Entonces dependerá del lugar de las raíces que tengamos. Bueno, pues ahora imaginaros que tenemos una restricción imposible de cumplir con un control proporcional porque requiere un tiempo que no es posible, ¿vale? Fijaros que en el control proporcional de esa planta, ¿vale? Pues antes teníamos un tiempo pues mucho mayor, ¿vale? Cuando queremos mucho más tiempo y además aquí para cumplir la restricción de respuesta temporal, habéis visto que aquí hemos puesto un integrador, ¿vale? Por lo tanto el sistema es diferente al anterior, solo que tiene dos polos iguales, pero el que está en -1 pues lo hemos puesto en 0. ¿Qué significa eso? ¿De qué tipo es el sistema? ¿De qué tipo es? Tiene un integrador. De tipo 1, ¿no? Claro, de tipo 1. ¿Qué significa eso? No tiene error en régimen permanente para un escalón. Por lo tanto, podríamos prescindir de la parte integral. ¿Vale? Pues entonces con un control PD podemos cumplir esas restricciones. ¿Vale? Aquí podríamos poner la de error de estado estacionario 0, ¿vale? Que se me había pasado, pero bueno, lo podríamos poner exactamente también, ¿vale? Bueno, pues fijaros que, ¿vale? Pues ponemos un 0.
aquí pues lo he colocado en esta posición, en la que nos llevamos los polos dominantes a una situación, pues casi prácticamente donde están esas restricciones, ¿vale? Y ese polo tercero, que siempre nos está fastidiando si está cerca de los dominantes, pues está cerca del cero, ¿vale? Podemos suponer que hay una cancelación ahí. Pero cuando vemos la respuesta temporal, pues podemos asegurar que sí, que esto es una respuesta de un sistema de segundo orden, ¿vale? Por lo tanto, las hipótesis de segundo orden se cumplen y el tanto por ciento sobre oscilación está por debajo del 5%, y el tiempo de establecimiento es de 1 segundo. Pues se cumplen perfectamente las restricciones. Incluso mucho más de lo que podría parecer, ¿no? Porque está muy cerca de ambas y, sin embargo, se está cumpliendo con mucha más holgura. ¿De acuerdo? Es decir, con estos ejemplos lo que queremos decir es que las restricciones pues, son orientativas, sobre todo cuando, y va a ser lo habitual, trabajamos con sistemas por encima de cuando sistemas que no son puros de segundo orden. Además, aunque fuera puro de segundo orden, en cuanto metemos un compensador, pues ya no es de segundo orden, ya estamos aumentando el orden del sistema. ¿De acuerdo? Bien, y aquí habéis visto también cómo hemos aplicado un control PID en función de las restricciones. Es decir, pues si podemos cumplirla y no hay las restricciones, la parte transitoria de la respuesta la podemos cumplir con otro proporcional, pues bueno, solo la parte proporcional será necesaria. Cuando es necesaria la parte integral, porque no cumplimos la de régimen estacionario, ¿vale? El régimen permanente, pues necesitaremos la parte integral. Cuando necesitemos mejorar la parte transitoria de la respuesta, ¿no? Porque sea el sistema mucho más lento de lo que nos dicen, por ejemplo, pues necesitaremos la parte derivativa, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, un control PID, pues fijaros con todas las restricciones que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, para este sistema que tiene los 3 polos, pues sí, ya tenemos que poner 2 ceros, ¿vale? Tendríamos el integrador, el 0 y el otro 0, ¿vale? Porque en el derivativo solo se pone un 0, ¿vale? Eso ya de la función de transferencia del PD, como ya sabéis. Bien, pues aquí tendremos que poner 2 polos, 2 ceros y la parte integral, ¿vale? Bueno, pues ubicando los ceros, uno a un lado del polo más rápido de bucle abierto, que es este, y el otro, pues aquí entre medio de los otros 2 polos, tendríamos este lugar de las raíces que podría estar muy cerca de pasar por la zona donde se necesitan los polos dominantes. ¿De acuerdo? Fijaros que al ubicarlo así, los 2 polos de orden superior se nos quedan muy cerca del cero, lo cual es bastante bueno. Y podríamos tener cancelaciones. Si miramos la respuesta temporal, evidentemente comprobamos que la hipótesis de segundo orden se cumplen y además, teniendo unos polos dominantes cercanos de esa zona, se nos están cumpliendo las restricciones de la respuesta transitoria, ¿vale? La parte transitoria, es decir, el pico y el tiempo de establecimiento. ¿De acuerdo? Pero entonces, ese cero no está haciendo que se cancelen los 2 polos, tanto el... Hay 2 ceros, los 2 ceros. Ah, vale, es que no los veo muy bien, la verdad. Sí, perdón, es que como he dibujado encima, pues ya no se ve muy bien. Pero si lo borro todo, fijaros que hay 2. ¿Vale? Ah, vale, ya sé. Porque es un PID. Un PID tiene 2 ceros. ¿Vale? Es decir, ahora tenemos 3 parámetros que modificar para nuestro controlador. La ganancia y la ubicación de los 2 ceros. ¿Vale? Se nos aumenta el número de parámetros que podemos modificar para ajustar el controlador. ¿De acuerdo? Vale, sí. Muy bien. Bueno, pues fijaros que nos podemos ir a un problema muy complicado y esto lo voy a hacer en práctica y seguramente, pues bueno, cuando lo hagáis, pues vaya a tener ya, pues, la tranquilidad de que habéis ajustado un controlador PID para un sistema complicado. Fijaros de sistema de segundo orden. Perdón, ahí. De sexto orden, ¿vale? 6 polos. Fijaros si ahí puede haber polos que nos fastidien, ¿vale? Que nos fastidien la respuesta. Bueno, si nosotros tenemos unos requisitos, por ejemplo, de sobreoscilación, de tiempo de establecimiento y de error en régimen permanente, pues si calculamos los polos deseados, ¿no? Con la hipótesis de segundo orden, pues podríamos utilizar la fórmula que hemos dicho antes, ¿no? Nos saldría, pues, un factor de amortiguamiento de 0,358 y según el tiempo de establecimiento nos saldría una frecuencia natural no amortiguada, de la que podríamos sacar los polos, ¿vale? Sigma
que sería coeficiente de amortiguamiento por omega n, ¿vale? Z por omega n, y omega d, pues calculado, multiplicado por la raíz de 1 menos z cuadrado, ¿vale? Y nos saldría exactamente que los polos dominantes los queremos justo en ese sitio, ¿vale? Esa es la forma analítica de resolver el problema. Bien, pues si nosotros decimos, vale, nosotros calculamos los polos en esa situación, podemos calcular el ángulo donde debería de meter yo un 0, para que el lugar de las raíces pase exactamente por ahí. Entonces yo, para un PD, pues podría calcular de ese ángulo dónde estaría la posición de ese 0, ¿vale? En menos 24,09. Muy bien, pues ya lo tengo. Pongo un 0 en menos 24,09 y ahora, una cosa que también, esto estaba en la sexta edición del NISE, por ejemplo, luego en ediciones posteriores lo quitaron, por una razón muy clara que es lo que estamos viendo ahora. Es decir, dice, vale, yo pongo el 0 ahí. ¿Qué hago si quiero hacer un PID? Y no quiero que me modifique ya lo que he calculado para un solo 0, ¿cómo lo hago? Pues pongo el otro 0 muy cerca del integrador. ¿Qué ocurre? Bueno, pues este es el 0 que calculo antes, menos 24,09. Y el otro lo pongo aquí. Fijaros qué ocurre, lo que os estaba diciendo. Fijamos un polo de bucle cerrado justo ahí. Y de ahí no se mueve. ¿Qué esperaríamos ver? Una respuesta que no es de segundo orden. Y el tiempo de establecimiento, en lugar de ser, si fijáis, ampliando esa respuesta, pues podría hacer decir, bueno, sí, pues mira, se cumple 0,3 segundos, ¿no? ¿No esa era la especificación? Sí. Men, no puede ser. Eso es como, por ejemplo, ese problema lo resolvía NISE en esa edición, pero luego lo eliminaron de ahí. Evidentemente, es que una de las restricciones es error en régimen permanente nulo. Y esta respuesta no es de segundo orden y el error nulo lo alcanza aquí. A 22 segundos o 23. 22 segundos por ahí sería. ¿Vale? ¿Dónde está el error? Aquí. Aquí está el error. En poner este 0 muy cercano del integrador para que no modifique el lugar de las raíces que ya he calculado con un solo 0. ¿Vale? Pues este es un ejemplo de un cálculo analítico que te lleva un tiempo de calcular este ángulo y saber dónde tiene que estar 0, que luego nos lleva no nos lleva a ninguna solución. ¿Vale? Bien, otra posibilidad sería, pues para conseguir este ángulo, en lugar de poner un 0 ahí, poner 2 y poner los dos ceros en el mismo sitio. Bueno, pues sí, podría ser. Es decir, que cada 0 aporte 36 grados. Entonces los ceros, en lugar de estar en menos 24, pues estarían en otra posición. ¿Vale? Bien, pues ese diseño también nos podría llevar a una solución válida, pero luego lo tendríamos que comprobar y ver la respuesta temporal, ¿vale? Que es lo que hablamos siempre. Y en este caso sí que funciona, pero no siempre va a funcionar. Por lo tanto, ese cálculo analítico nos va a llevar a mucho tiempo que luego finalmente no nos va a llevar a una respuesta satisfactoria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo mejor es trabajar directamente en el lugar de las raíces y como tenemos la facilidad de que modificando la posición de los ceros del controlador PID podemos ver cómo varía el lugar de las raíces y sabemos por dónde tiene que pasar para que tengamos los polos dominantes que queramos, los deseados, ¿no? Pues nos podemos ahorrar ese cálculo analítico para determinar la ubicación de los ceros. ¿De acuerdo?